que vas a ser derrotado y salir a pelear. Eso es la literatura para Roberto Bolaño. ¿Y para ti? Si buscas tu propia respuesta, te invito a ser parte del viaje con 10 nuevos episodios dedicados a escritores y escritoras que no puedes perderte. Te agradezco por estar del otro lado. Soy Esteban Poblete y este es mi podcast. Aquí me libro. Hola a todas y a todos. Tras una semana de receso, la recta final de la segunda temporada sigue con el capítulo número 17, nada menos. Y lo hace retomando la literatura latinoamericana, con una escritora nacida en Santa Cruz de la Sierra. Bolivia se hace presente en Aquí me libro, continuando una tradición cuentista que ha tenido cabida en emisiones pasadas. Quédate a escuchar el episodio dedicado a una de sus grandes exponentes actuales. Liliana Colanzi protagoniza esta jornada. Cuatro obras componen hasta hoy su camino de cuentos, pero la trayectoria de Liliana Colanzi no solo sabe de ellos. Antes de publicar Vacaciones Permanentes, en 2010, ya había trabajado como coeditora, labor que mantiene en simultáneo con su rol de periodista. De hecho, a lo largo de los años, son varios medios los que han contado con su colaboración, tanto en su país natal como en el extranjero, a saber, El País de España, The White Review o el Medio Nacional de Clinic, por mencionar algunos. Además, hablamos de una doctora en literatura comparada por la Universidad de Cornell, donde hoy enseña literatura latinoamericana. Antes había estudiado comunicación social en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, la UPSA, y obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. Así que ya podrá advertir que la historia de Liliana, nacida en 1981, tiene pasaje en esta región así como también en Estados Unidos. En cuanto al ámbito literario, puede decirse que destacó tempranamente mostrando aptitudes, obteniendo el Concurso Nacional de Microrrelato en 2004, aunque yo supe de ella mucho más tarde, con La Ola. Debió ser ese mismo 2014 o tal vez el año siguiente, que en una primavera del libro vi su segundo material publicado, esta vez por la editorial Montacerdos, y por superficial que parezca, sí me cautivó con su portada. Simple y a la vez sobria, llamó mi atención de inmediato, lo que sumado a buenas referencias me hizo dar el salto descubriendo una autora de género, que en 7 relatos me sedujo. Había en ella un mundo propio, algo a lo que cada escritor o escritora debería aspirar. Deberíamos aspirar. Este periodo significó para Colanzi un mayor grado de reconocimiento. Nuevos lectores y nuevas distinciones venían acercándose. Una de ellas en 2015, ganando la 4ª edición del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada, siendo seleccionada entre más de 700 participantes, y que le valió no solo una suma de dinero, sino que también pasar estancias en Nueva York, Italia y en Oaxaca. Un año más tarde, en 2016, publicó Nuestro Mundo Muerto, su tercer volumen de relatos, deambulando nuevamente entre lo cotidiano y lo fantástico, algo que, como veremos más adelante en sus propios cuentos, caracteriza su narrativa. Es que la autora afirma no sentirse interesada en representar lo real en esos mismos términos. Más bien, su proyecto literario se aproxima a lo cotidiano para encontrar grietas donde se filtre el género de lo fantástico o ciencia ficción, según sea el caso. De hecho, profundiza algo ya esbozado en sus antiguas publicaciones, confrontando amenazas exteriores con otra clase de fantasmas, los internos. Esos que muchas veces nos acaban dañando más. La ida y vuelta de sus personajes, en cierto modo es también la pulsión de una autora que se desarrolla en Estados Unidos sin llegar a cortar con ello el vínculo con su beta latina. Esas vivencias, ese cúmulo de nuevas experiencias en realidad, la llevaron a profundizar su carrera literaria, publicando recientemente su último trabajo. Hablo de Ustedes brillan en lo oscuro, obra con la cual Colanzi obtuvo el premio de Relatos Ribera del Duero, gracias a los 6 cuentos que siguen esa forma de narrar a veces ambigua y desconcertante, que exhibía en sus anteriores libros. A todas luces estamos frente a un autor que, sin renegar del valor de las novelas, encuentra la mejor expresión de su narrativa en el ámbito de los cuentos. Así que sin más dilaciones, doy paso a lo que es realmente importante, leerla. Lo que sigue es La Ola, relato que da título a uno de sus libros. La Ola regresó durante uno de los inviernos más feroces de la costa este. Ese año se suicidaron 7 estudiantes entre noviembre y abril. 4 se arrojaron a los barrancos desde los puentes de Ítaca. Los otros recurrieron al sueño borroso de los fármacos. Era mi segundo año en Cornell, y me quedaban todavía otros 3 o 4, o puede que 5 o 6, pero daba igual. En Ítaca, todos los días se fundían en el mismo día. La ola llegaba siempre de la misma manera, sin anunciarse. Las parejas se peleaban, los psicópatas esperaban en los callejones. Los estudiantes más jóvenes se dejaban arrastrar por las voces que les susurraban espirales en los oídos. ¿Qué les dirían? No estarás nunca a la altura de este lugar. Será la vergüenza de tu familia. Ese tipo de cosas. La ciudad estaba poseída por una vibración extraña. Por las mañanas me ponía la bota de astronauta para salir a paliar la nieve, que crecía como un castillo encima de otro, de manera que el cartero pudiera llegar a mi puerta. Desde el porche podía ver la ola abrazando la ciudad con sus largos brazos pálidos. La blancura refractaba todas las visiones, amplificaba las voces de los muertos, la huella de los cervos migrando hacia la falsa seguridad de los bosques. El viejo sueño había vuelto a visitarme varias noches, imágenes del infierno sobre las que no pienso decir una sola palabra más. Lloraba todos los días, no podía leer, no podía escribir.
Apenas conseguía salir de la cama. Había llegado la ola, y yo, que había pasado los últimos años de un país a otro huyendo de ella, como si alguien pudiera esconderse de su brazo helado, me detuve frente al espejo para recordar, por última vez, que la realidad es el reflejo del cristal y no lo otro, lo que se esconde detrás. Esto soy yo, me dije, todavía de este lado de las cosas, afinando los sentidos, invadida por la sensación inminente de algo que ya había vivido muchas veces. Y me senté a esperar. ¿Siente cosas fuera de lo normal?, preguntó el médico del seguro universitario, a quien le habían asignado la tarea de registrar la persistencia de la melancolía entre los estudiantes. No sé de qué me está hablando, dije. Esa mañana me había despertado la estridencia de miles de pájaros aterrados sobrevolando el techo de la casa. Como chillaban. Cuando corrí a buscarlos, gritando dentro de mis pantuflas húmedas, solo quedaban finas volutas de plumas cenicientas manchando la nieve. La ola se los había llevado también a ellos. Pero ¿cómo contarles a los demás sobre la ola? En Cornell nadie cree en nada. Se gastan muchas horas discutiendo ideas, teorizando sobre la ética y la estética, caminando deprisa para evitar el flash de las miradas, organizando simposios y coloquios, pero no pueden reconocer un ángel cuando les sopla en la cara. Así son. Llega la ola al campus y arrastra de noche, de puntillas, a 7 estudiantes, y lo único que se les ocurre es llenarte los bolsillos de trazodones o regalarte una lámpara de luz ultravioleta. Y pese a todo, creo sinceramente que debe haber un modo de mantener la raya a ella, a la ola. A veces como chispazos, intuyo que me asomo a ese misterio, solo para perderlo de inmediato en la oscuridad. Una vez, solamente una, estuve a punto de rozarlo. El asunto tiene que ver con la antena y se lo voy a contar tal como lo recuerdo. Sucedió durante los primeros días de la temporada de los suicidios. Me sentía sola y extrañaba mi casa, la casa de mi infancia. Me senté a escribir. Suscríbete a mi canal en YouTube, Otra Jornada Extraordinaria, para escuchar este capítulo y el resto de la temporada. Cada semana, nuevos contenidos. ¿Podemos escapar del pasado? La literatura de Colanzi parece dar un tipo de respuesta. Escribe sobre algunos fantasmas que, tal como el movimiento de las olas, van y vienen, vuelven. Nos recuerda que lo pasado no desaparece del todo, y que la escritura puede servirnos para sacarlo de nuestro sistema. Una de esas cosas es el vínculo que tenemos con nuestros padres, y en mayor medida, el vínculo que tenemos con ellos cuando las enfermedades aparecen. Esa forma de transcribir la realidad, acercándose al género de la fantasía o el terror, en palabras de la protagonista de esta jornada, debe mucho del relato argentino, rioplatense en rigor, al punto que podemos identificar una triada sobresaliente junto a Mariana Enríquez, de quien habláramos en la primera temporada, y Samantha Schweblin, a quien tendremos más adelante con certeza. Aquí los relatos se alejan un poco del realismo mágico, tan típico de la región y que por décadas fue lo preponderante, para ahondar de otra manera en lo extraño, narrar lo normal dentro de lo cotidiano. Desde allí se permite enfrentar fantasmas, metafóricos para un autor, y quizá literales para la voz narradora. En este sentido, Liliana Colanzi es clara en advertir que la escritura más urgente, y la más valiosa, agrego a título personal, surge de aquello que te desafía, la que te ensa el arco y te expone a situaciones límite. Pero regresemos a la ola. Los cuentos allí contenidos, así como también el texto que le da título al libro, nos muestran una atmósfera enrarecida. Sea ya por un cuadro de insomnio, delirios místicos o el fanatismo religioso, lo que vemos como lectores es una realidad distorsionada. Son personajes expuestos al límite en cierta forma, aunque quiero que notes esto en palabras de la propia autora. Lo que sigue es Alfredito, cuento que también puedes encontrar en nuestro mundo muerto. Una vez, cuando era niña, vi matar a un chancho. Era verano, las moscas se lanzaban contra los cristales. Me gustaba masticar hielo, y las tardes subía al balcón con un vaso rasante de cubitos a observar al vecino, don Casiano, serruchar muebles viejos en su patio. Pero no ese día. Apenas me apoyé en la baranda, un chillido me golpeó de frente. Don Casiano machacaba al bicho a martillazos. El chancho aullaba, o gruñía, o bramaba, y corría por su vida, la mitad de la cara destrozada, pero estaba atado por el cuello al carambolo y la soga solo le permitía dar vueltas frenéticas y cada vez más cortas alrededor del árbol. Don Casiano se paraba de vez en cuando para limpiarse el sudor con la manga de la camisa y darle una nueva calada al pucho que le asomaba entre los labios. Solo tenía que esperar a que el chancho pasara corriendo a su lado para rematarlo con otro martillazo en el lomo o la cabeza. Entonces el chancho tropezaba y caía sobre sus patas y volvía a levantarse gimiendo y arañando el suelo. Según mi nana Elsa, que sabía de estas cosas, debió haber sido en ese momento cuando se me metió el susto, la ñaña, la cosa mala, porque desde entonces me convertí en una criatura nerviosa, llorona, impresionable. Dicen que con el susto a veces también viene un don, la clarividencia, por ejemplo, el ver sin haber visto. Pero todo eso estaba ahí desde antes. Lo que es, vuelve, solía decir mi nana. Yo creo que más bien todo comenzó con la muerte de Alfredito. Mi nana Elsa era la nieta de una india lloria. Mi abuela se había encargado de sacar a Elsa del monte cuando era jovencita, pero años de vida en la ciudad no habían podido sacar el monte adentro de mi nana.
Una de las costumbres que había heredado de sus antepasados nómadas era el gusto por masticar los piojos que extraía de la cabeza cada vez que yo era víctima de una nueva epidemia en el colegio. ¡Qué torazo! Gritaba muerta de delicia cada vez que encontraba un macho alfa en mis cabellos, y sus dedos ágiles y fuertes apresaban al intruso para colocarlo entre sus dientes, donde lo reventaba de un golpe de la mandíbula. Mi madre aborrecía estas prácticas. Precisamente el día en que me enteré de la muerte de Alfredito, mi nana Elsa me estaba limpiando la cabeza de piojos y yo me quejaba a los gritos. Mi mamá apareció en la puerta de la cocina, precedida por el clic-clac de sus tacos. ¡Elsa me está lastimando!, chillé, deseando que mamá la retara, pero ella no me hizo caso. Tenía la vista clavada en el piso, como si se avergonzara de algo. Alfredito se murió, dijo mamá, y solo entonces las manos gruesas de Elsa aflojaron los mechones de mi cabello. Me reí, mareada, porque era la primera vez que alguien me traía noticias de un muerto, y porque el nombre no admitía equívocos. ¿Alfredito Parada Chávez?, pregunté, como si hubiera otro. Alfredito era el más chiquito de la clase. El profesor de música lo adoraba porque tocaba el piano de maravillas. En todas las otras materias estaba a punto de aplazarse. La semana anterior, cuando la vaca, la profesora de lenguaje, pasó lista de asistencia con su voz rasposa. Parada Chávez, Alfredo. Alfredito había contestado presente y parada, profesora. Yo no entendí el chiste, pero Alfredito lo mandaron, una vez más, a la oficina del director a hablar con el hermano Vicente. Alfredito debía conocer de memoria esa oficina. Le dio un ataque de asma anoche, dijo mamá. Dicen que estuvo jugando hasta tarde en el patio, con semejante aguacero, y se fue a dormir mojado. Nadie se dio cuenta en su casa. Tito lo encontró en la madrugada, boqueado, morado. Cuando lo llevaron a la clínica ya no respiraba. Se murió esta mañana. Me largué a llorar. Elsa me abrazó. El velorio es a las 7, dijo mamá, y dirigiéndose a Elsa, que se bañe y se cambie. Yo voy a pasar a recogerla a las 7 menos cuarto. ¿Se llama Cuculis? Decirle que me fui donde mi chico. Cuculis era mi tía, mi chico, la peluquera japonesa. Elsa subió conmigo al cuarto. Ay, señor, qué maldad tan grande la tuya, suspiró. Apenas un niñito. Yo ya me había olvidado de que estaba llorando, y mi imaginación se esforzaba por capturar la enormidad de lo sucedido. ¿Dónde podría estar Alfredito? ¿En el cielo o en el infierno? ¿O acaso su espíritu vagaba por el mundo? ¿Lo sabría ya el hermano Vicente? ¿Y la vaca? Él se encendió en la ducha. Ráfagas de vapor huyeron flotando por encima de la cortina. Me quité la ropa y la arrojé al piso. Apenas me encontré desnuda, un miedo repentino hice que corriera a cubrirme con la toalla. Ahora que había muerto, ¿era posible que Alfredito pudiera escurrirse hasta mi cuarto y observarme? No hay secreto para los fantasmas, y no quería que Alfredito, que tenía la costumbre de espiar a las chicas de intermedio en los vestidores del colegio, me viera chuta, por más que fuera un fantasma bueno. ¿Qué fue?, dijo Elsa. Nada, respondí, porque todo era de pronto muy difícil de explicar, y tirando la toalla salté bajo el agua que caía. En algún lugar, en ese mismo momento, el cuerpo de Alfredito, demasiado pequeño incluso para sus 10 años, un cadáver de las citas, comenzaba a descomponerse, a agusanarse. Hacía apenas un mes, durante la excursión que hicimos los de Quinto a Samaipata, Alfredito sacó de la mochila una botella de licor de frutilla que había robado en el pueblo. La bebimos a escondidas mientras el viento aullaba en los cerros. Cubierto con un pasamontañas, el guardia de la ruina nos mostró el lugar donde los incas hacían sacrificios humanos. Las almas de las víctimas todavía sobrevolaban las piedras. Algunas noches bajan hasta acá naves espaciales, dijo el guardia, señalando el cielo azul metálico. La vaca opinó que solo la gente ignorante y vulgar creía en esas cosas. El licor nos había dejado a los chicos las bocas manchadas de rojo, pero no sentíamos nada de lo prometido. Den vueltas, ordenó Alfredito cuando bajamos hasta la planicie, donde estaba el esqueleto de la avioneta abandonada, y nos pusimos a girar en medio de los remolinos de viento. Entonces el licor de frutilla disparó algo en mi cerebro, me hinchó el pecho y la garganta, y el cielo se abrió de repente en una espiral gigante. Reía. Todos reíamos. ¿Ven, cojudos?, decía Alfredito corriendo a lo loco en dirección contraria al viento con los brazos abiertos. Claro que lo veíamos. Esa noche, espoliada por el licor, Jenny trepó hasta mi cama y aprovechando que la vaca roncaba con la boca abierta unos metros más allá, me dio un beso torpe y húmedo en los labios. Mi primer beso. Después explotamos en risas. Y ahora tenía que acostumbrarme a la idea monstruosa del cadáver del Alfredito listo para ocupar su lugar en el cementerio, donde comenzaría su lento viaje hacia la podredumbre. Alfredito, me daba cuenta, había dejado de ser el niño corriendo en el campo con los brazos abiertos. Ya era otra cosa. ¿Sus padres tendrían miedo del cadáver de Alfredito? ¿Serían capaces de tocarlo, de besarlo? Él se abrió la cortina un par de veces para asegurarse de que me lavara bien la cabeza. En casa habían descubierto mi aversión hacia el champú, y decían que esa era una de las razones por la que la epidemia de los piojos no se me curaba nunca. Elsa lo había probado todo, desde peinarme con un peine de hueso de dientes apretados hasta bañarme la cabeza con vinagre. Era igual. Cada día encontraba en mis cabellos nuevos huevitos translúcidos que reventaba entre sus dientes. Elsa, le pregunté mientras me trenzaba el pelo, ¿a dónde se van los muertos?
Los muertos nunca se van, me contestó con la boca llena de grampos. Iba a hacer más preguntas, pero justo nos interrumpió mamá, y llegaba a olorosa peluquería. Camino al velorio, mamá me advirtió que había faltado a su cena de señoras por mi culpa. Pero esto es importante, dijo. Luego me contó que Alfredito había nacido con un defecto en el corazón, y que era un milagro que hubiera llegado a los 10 años. Sus padres sabían que podían perderlo en cualquier momento, y por eso lo habían consentido tanto. ¿Y Alfredito sabía que se iba a morir? Pregunté desconfiada, porque Alfredito era el bromista de la clase, el que nos había puesto los apodos por los que ahora nos conocían, y de ninguna manera podía entender que alguien fuera riéndose a su propia muerte. Él era un niño, dijo mamá, como si esa fuera una respuesta. Llegamos al velorio. Costaba creer que el cadáver de Alfredito fuera capaz de convocar a tanta gente. En el salón vi al hermano Vicente rascándose la narizanga, irreconocible con la barba recién afeitada y los tirantes que le sujetaban la panza, y a las madres de casi todos los de quinto. En el centro de la sala, bajo un crucifijo que derramaba su luz de neón hacia nosotros, estaba el ataúd de Alfredito, disimulado entre los ramos de flores. Era un cajón blanco y pequeño, hecho a su medida, casi un barquito. El olor maduro de las flores lo anegaba todo, y daba un poco de asco. Mamá buscó la silla del fondo del salón. Escuché a alguien contar en susurros que la madre de Alfredito estaba todavía en el hospital, recuperándose de la impresión. Una fila más adelante vi a Jenny, sentada junto a su madre, la costurera coja a la que le decíamos la tullida. Jenny llevaba cintas violetas en el cabello húmedo y un vestido de pechara cuadrada, que seguramente le había hecho la tullida. Cuando me vio me hizo señas para que nos encontráramos en la calle. Afuera descubrimos a Pupa y Felipe sentados en los escalones de una fotocopiadora. La muerte de Alfredito nos daba un aire de suspenso y algo parecido al entusiasmo, como si esperáramos la sorpresa en una fiesta de cumpleaños. Había algo chocante y raro en estar reunidos un día de semana a esa hora, vestidos como para una fiesta, rodeados de adultos y crucifijos, y por causa de Alfredito. Hace poco llegó la vaca, dijo Felipe. Estaba con su marido. ¿La vaca tiene marido?, gritamos nosotras al unísono. Tiene, dijo Felipe. Es un petizo que no le llega ni a los hombros. Y en vez de decirle Magda, le decir Mugda, dijo Jenny, y todos nos reímos. Ese era un chiste de Alfredito. Nos gustaban los chistes. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar cuando se encuentran en la selva?, siguió Jenny. How are you? Felipe y yo nos reímos, pero Pupa parecía ausente. A Pupa la habían encontrado encaramada en el confesionario con Alfredito, pesándose. Los habían suspendido por una semana, y a Pupa el incidente le había dejado una fama que la hacía repulsiva y misteriosa por partes iguales. Tenía la voz ronca y unos ojos castaños maravillosos. Sus padres se habían divorciado en una época en la que nadie se divorciaba, y la gente decía que a la madre de Pupa le gustaba la pichicata. A mí nadie me quería explicar lo que era la pichicata, así que llegué por cuenta propia a la conclusión de que se trataba de un juego de mesa, como la loba o el cacho, de esos que hacían que las mujeres regresaran a la casa trasnochadas y con aliento a whisky. ¿Lo entendiste?, le pregunté a Pupa. ¿Qué? El chiste, sonsa, reprochó Felipe. Anoche se me apareció Alfredito, dijo la Pupa de repente. ¿Qué hablas?, dijo Felipe. Es verdad, insistió Pupa. Vino en sueños. Yo no sabía que se había muerto. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada. Daba miedo. No se juega con esas cosas, Pupi, dijo Jenny, de pronto muy seria. Pero en un juego, yo lo vi. Quería decirme algo. Estaba sufriendo. ¿Qué tenés?, le pregunté. No me gusta acá. No se puede respirar, me dijo. Y se agarró la garganta. Decir a los otros que me esperen porque voy a volver. Mentirosa, dijo Jenny, enojándose. Estaba por añadir algo cuando vimos frenar en seco un Fiat negro en la puerta de la funeraria. De su interior bajó una mujer alta, imponente, arrasadora, la madre de Alfredito. Tenía la cara de alguien que se ha detenido a contemplar por mucho tiempo una visión destructora, y en su dolor había algo salvaje y vivo. Una señora gorda emergió de la otra puerta del auto e intentó arrullarla, pero la madre de Alfredito la apartó de un empujón y corrió hacia el interior de la funeraria. Escuchamos su grito desde la calle. De sus pulmones salió el chillido de un halcón. Entonces corrimos hacia el interior de la sala como persiguiendo una tormenta. La madre de Alfredito había caído de rodillas frente al ataúd, en medio de las flores nauseabundas. Un hombre calvo y triste que debía ser el padre de Alfredito se inclinó sobre ella. Sujetándola por la espalda, la obligó a levantarse y se la llevó casi a rastras. Vamos a ver a Alfredito, me susurró Felipe, señalando la pequeña procesión de gente que se había demorado con la escena y que ahora esperaba su turno para desfilar frente al ataúd. Eran casi todos vejestorios que se persignaban cuando les tocaba su turno de orarle al difuntito. Me puse en la cola detrás de Pupa. Su cabello olía a champú Bubblegummers. ¿Podríamos ver el cuerpo de Alfredito? Me acordé de la historia que mi nana Elsa me había contado una vez, sobre un tío al que se lo llevó el diablo en cuerpo y alma. El tío de Elsa había vendido su alma al diablo a cambio de una casa para su madre, que era anciana. El diablo le dio poderes. El tío de mi nana podía despertar en otras partes del mundo con solo desearlo. También sabía hacer trucos. ¿Quieres comer?, le decía a mi nana, y metía una piedra en una bolsa vacía de yute.
Cuando él se abría la bolsa, la encontraba rebosante de papas o camotes. ¿Querés ver una víbora?, le decía, y arrojaba el cinturón al suelo, y apenas tocar la superficie, se convertía en una culebra que huía ondulando de la habitación. Un día se murió de una enfermedad fulminante. Cuando los parientes alzaron el ataúd para llevárselo, se dieron cuenta de que estaba liviano como una cáscara. Entonces lo abrieron y se encontraron con que en el interior solo había unas cuantas piedritas negras. A mí la historia me había causado pesadillas y mamá había amenazado a Elsa con botarla de la casa si seguía inventando disparates. Ahora en el velorio de Alfredito, haciendo fila para verlo, me pregunté si su ataúd estaría vacío o si encontraríamos ahí al cadáver. Si yo me muriera, pensé, no me gustaría nada que vinieran a espiarme. Presentí que a Alfredito tampoco le gustaría lo que estábamos haciendo, pero también supe que él entendería. Necesitábamos verlo. Cuando llegó nuestro turno, nos persignamos frente al ataúd y fingimos rezar un Padre Nuestro. Pero lo que en realidad queríamos era acercarnos lo más posible al cajón para comprobar si Alfredito estaba muerto de verdad. La llama de un cirio temblequeaba en el piso de cerámica. Los ramos de flores estiraban hacia nosotros sus brazos vegetales. El ataúd tenía una ventanita en la parte superior, como si el muerto precisara echarle un último vistazo al mundo que se le clausuraba, y esa ventanita estaba abierta para que la gente pudiera asomarse a su vez a la cara del difunto. La luz de neón del crucifijo refractaba sobre el cristal, pero entre los reflejos distinguí la nariz fina de Alfredito. Sus fosas nasales estaban taponadas por dos gruesas bolas de algodón. Me pareció ver que las aletas de su nariz se inflaban y desinflaban, como si intentara respirar, a pesar de las dos gruesas bolas de algodón. Pupa me pegó un codazo y me miró con esos enormes ojos suyos, desmesurados. Jenny y Felipe observaban el vidrio con la boca abierta. El ataúd vibraba y se estremecía con la respiración rítmica y profunda de Alfredito. «Alfredito, ¿dormís?», dijo Pupa. En ese momento la cruz de neón centelló sobre nosotros con la intensidad de un diamante. El salón, la gente, el ataúd, las flores, nuestros propios cuerpos asombrados. Todo levitó en un solo haz de luz iridiscente. Era como si la vida nos abandonara para luego relumbrar en una visión que nos dejó rebosantes, inundados. Un momento más tarde, un par de ancianas impacientes vestidas con el hábito violeta del Señor de los Milagros nos hacía a un lado llorando sobre sus rosarios. Nos miramos unos a otros con la bruma de lo que habíamos visto estallando en los ojos, y entonces supimos que Alfredito iba a volver. Escuchas el episodio número 17 de Aquí me libro. Liliana Colanzi. Fantasmas que van y vienen. Suelen preguntarle a la autora qué tanto hay de ella en las historias que da vida. Esto posiblemente por las ocasiones ficticias que han sido también las de Liliana, Bolivia y Estados Unidos, por ejemplo. Una dualidad que en lo personal creo va más allá de lo geográfico. Se contrasta también lo espiritual frente a lo cotidiano y citadino. En entrevistas, además, ha señalado que los nacionalismos no le interesan. Puso su mirada en lo inexplicable, lo sobrenatural, con una fascinación cuyo origen tiene muchos de sus primeros años, cuenta, donde conoció historias, leyendas, en que lo ordinario podía ser explicado por medio del misticismo, siendo transmitidas en relatos que la asombraron entonces y que de alguna manera busca a través de su narrativa en el presente. Esto no con el fin de enjuiciar o dándole un tono peyorativo, al contrario. Existe en su cuento una lógica que se aparta de la visión judío-cristiana, permitiendo explorar no solo las sombras sino que también las luces existentes trae esa forma de ver la realidad. En ese plano, no sorprende hablar abiertamente de lo sexual, algo que en personajes femeninos por mucho tiempo fue considerado un tabú, y que en estos tiempos es una de las demandas en relación a los derechos de las mujeres. Y vaya que aquello trae sus grandes pasiones. Colanzi es consciente del machismo en nuestra sociedad, pero no me refiero a la realidad latinoamericana, es un fenómeno global. Uno que en palabras de la autora, es ejercido tanto por hombres como también por mujeres, en ciertos casos. Al respecto editó una antología de ensayo feminista titulada La desobediencia, trabajo que corresponde a Dum Dum Editora, fundada por la propia Liliana Colanzi en 2017, y cuyo propósito consiste en difundir proyectos que no siempre encuentran lugar, sea ya por el paso del tiempo, o por aportar una visión que se aleja de lo que otras editoriales buscan publicar. Justamente La desobediencia es un buen ejemplo. Aborda la situación de Bolivia dando espacio a una reflexión sobre los feminismos, las disidencias sexuales y las violencias que perpetúan un sistema desigual, negando o al menos retardando la justicia. Son 11 ensayos que no dudo en recomendar porque pese al sello local, que se plasma en sus más de 200 páginas, es claro que las temáticas incluidas son comunes al resto de la región. Siguiendo con Dum Dum, que nos muestra una faceta más de la protagonista de la jornada, hay que decir que surge ante un escenario cultural de Bolivia que dejaba muchas cosas fuera. Esto me parece que tiene una gran similitud con lo que es, o al menos lo que era el escenario de Chile hace más de una década. La voluntad de generar espacios para temáticas menos tocadas, dar a conocer nuevas escritoras, o incluso recuperar textos olvidados en el tiempo, sin duda ha enriquecido el panorama literario. Por lo demás no es del todo cierto que exista un olvido. Tampoco fue el azar lo que relegó a las mujeres a posiciones secundarias. Es una muestra más, en opinión de la autora, de una cultura tendiente a silenciar de forma premeditada la visión disruptiva de ciertas autoras que siempre estuvo allí, y que ahora nos parece un hallazgo encontrar.
Pero volvamos a su beta narradora. ¿Qué podemos encontrar en su más reciente publicación de cuentos? Ustedes brillan en lo oscuro, publicado en 2022 gracias al trabajo de páginas de espuma. Tal vez es la consolidación de años al servicio del relato corto, ese desafío que a diferencia de la novela, exige el mayor rigor en la menor extensión que ofrece. Aquí no hay espacio para divagar. Lo antes expuesto con vacaciones permanentes o la ola sigue apareciendo, pero de algún modo se lee diferente. Hay un uso eficaz del lenguaje y el género no es un fin en sí mismo. Tal vez nunca lo fue, pero en mi opinión ahora los textos lo desarrollan con mayor naturalidad, al punto que valiéndose de esa estructura la ficción fluye y acaba encontrando en esa visión distorsionada hechos o eventos que fueron verídicos. Lo cotidiano ya parece ser una distorsión a fin de cuentas, en ficciones que hablan de la enfermedad, los nexos familiares o la violencia que se presenta a veces con más sutileza de lo que creemos. Y me valgo de nuestros textos entonces para comenzar a despedir el episodio. Me refiero a La Deuda, que narra un viaje que emprenden dos mujeres en Bolivia. Aquí se nos presenta un diálogo intergeneracional, cabe señalar, donde la primera de ellas busca cobrar una deuda en compañía de su sobrina embarazada, que en medio del trayecto revela la imagen de su madre metiéndonos de lleno a una reflexión profunda acerca de la maternidad. Pero no voy a adelantar más por ahora. Lo que sigue es un fragmento de este cuento. Sigue la prosa de Liliana Colanzi. Mi tía pide la cuenta y la dueña del restaurante regresa a la cocina. La sangre se me agolpa en la cabeza. El calor en mis sienes es insoportable. Mi tía se pone muy alerta y seria. ¿Te pasa algo? No es nada, digo. Muchas veces he estado a punto de contarle, pero temo provocar un ataque de ira o de llanto. En especial ahora que estamos aquí para arreglar esa deuda que tanto la carcome. A ratos creo que ella sabe lo que ocurre, pero que ha decidido silenciarlo. En ese juego de disimulos y duplicidades en el que está entrenada. Quizás al ocultarle la noticia. No es que yo quiera evitarle la vergüenza, sino disfrutar a solas mi triunfo sobre ella. Mi embarazo es evidente su esterilidad. A mí me parece que mi estado es obvio, pero una amiga dijo que dependía del ángulo, de la perspectiva, de la ropa que se lleva puesta. La dueña del restaurante asoma la cabeza por la puerta de la cocina. No puedo contener más el burbujeo de mi estómago, y abro la boca para vomitar. Lo que sale de mis entrañas es el caudal oscuro y rabioso, incontenible del río. Dice mi tía que teníamos parientes aquí hace muchos años, pero ahora ya no queda nadie. Todos se fueron. Aquí llegó el primer cinematógrafo. Nuestros antepasados levantaron un teatro en medio del monte visitado por cantantes de ópera de Europa. Había fiestas, invitados que venían en barcos de vapor, brindando con champán. La tatarabuela Felicia mandó hacer el hotel La Eslava para hospedar a los extranjeros que provenían de todas partes. Se trajo de Francia una lámpara de lágrimas para el salón. Perdimos todo, pero nunca olvidé que venimos de familia de apellido, no como la cambada, dice mi tía. Nada parece vivo en este lugar. Para llegar donde la costurera pasamos por un jardín abandonado, sembrado de estatuas ennegrecidas, y a medio cubrir por la maleza. El aire huele a huevos podridos, a caldo fermentado y ácido. Lo único que nos ata al pueblo es esa deuda, que vamos a cobrar. Vuelve a escuchar este capítulo en Spotify, sigue mi canal Aquí Me Libro, y escucha la primera temporada completa y los capítulos que restan de la segunda temporada. Como les prometí, solo un adelanto, el resto se lo dejo a ustedes. Pero no sé si les pasó, al menos a mí la idea de este cuento me remite mucho a la figura de Juan Rulfo también. Entonces, para quienes gustan de ese tipo de lectura, es un cuento que van a disfrutar a concho. Si te gustó este programa, te invito a conocer el resto de los cuentos de esta autora. Atomito es otro de los relatos que recomiendo y que por motivos de tiempo dejé fuera. Ayúdame a llegar a más amantes de la literatura, compartiendo esto en tus redes. Cada semana, episodios de estreno que puedes oír tanto en Spotify como en YouTube. Suscríbete y no te pierdas el siguiente capítulo que conecta cabalidad con esta misión. La voz argentina de Samantha Schweblin es lo que viene. Nos encontramos pronto. Mi nombre es Esteban Poblete. Aquí me libro.